Bien, bien, muchas gracias. Vamos entonces el día de hoy a dar inicio a esta nueva sesión que continúa el tema principal sobre factores de evaluación. Es importante, señalar que hemos venido desarrollando en la sesión anterior ya las consideraciones previas respecto a contemplar en los factores de evaluación todos aquellos aspectos normativos que la normativa contempla, obviamente, respecto a bienes, a servicios y a obras. Recordar que en el caso de bienes no hay factores de evaluación de carácter obligatorio. Sin embargo, la normativa considera facultativo algunos factores que obviamente el comité especial podría recoger en la medida de que le corresponda según el objeto de la contratación. Bien, sobre ello pues indicar además que en servicios el factor de experiencia es el factor de carácter obligatorio, de tal modo que este factor tiene que estar considerado de todos modos en servicios. Recuerden, en bienes no hay factores de carácter obligatorio y en servicios por lo pronto está el de la experiencia en la actividad. Sin embargo, ya hay una opinión, existe en cuanto a que en servicios de arrendamiento no corresponderá obligatoriamente considerar el factor de experiencia en la actividad. Es decir, no es obligatorio considerar el factor de experiencia en la actividad. Bien. Luego tenemos que en servicios de consultoría existen tres factores que son de carácter obligatorio. Cuando decimos obligatorio, estamos señalando que el comité especial está en la obligación de considerarlos en las correspondientes bases. Tiene que considerarlos y más aún considerando los rangos que son los criterios de evaluación, de tal modo pues que cumpla además con la norma y pueda fijar que esos rangos den máximo el puntaje de 100. Estos factores son la experiencia que está contemplada con la actividad y con la especialidad, y además en los rangos del puntaje también se tendría que contemplar ahí lo que corresponde al cumplimiento de la prestación. El segundo factor es el referido a el personal que obviamente apoyará y permitirá efectuar el servicio de consultoría. Y el tercero está referido a las mejoras que obviamente tienen que estar referidas al objeto de contratación, de tal modo pues que permita obviamente mejorar lo mínimo requerido. Bien, otras de las consideraciones que habría que contemplar es que los factores de evaluación, recuerden, deben ser objetivos y congruentes en el objeto de la contratación. Es decir, debe haber una imparcialidad total y deben relacionarse con el objeto de la contratación. Y además los criterios deben responder a razonabilidad
y a proporcionalidad. Razonabilidad es en cuanto a considerar criterios que permitan obviamente superar, mejorar el requerimiento técnico mínimo. Y la proporcionalidad es que de alguna manera contemplemos puntaje que en su distribución permita pues objetivamente la pluralidad de postores, permita la competencia, más que la limitación y la restricción al acceso del proceso de selección. Porque obviamente valdría comentar que se está volviendo una mala práctica pues fijar factores de evaluación que eliminen o restrinjan el mercado más que permitir el acceso al mismo por parte de los proveedores de bienes y servicios. Entonces, el comentario va justamente en razón de estas consideraciones. Asimismo, hacer notar que en obras también la normativa establece criterios de evaluación. Ahora bien, es importante que en el caso de obras, solo de obras, para la propuesta técnica de adjudicaciones directas de adjudicaciones de menor cuantía y adjudicaciones directas selectivas, solo selectivas, o sea, adjudicaciones de menor cuantía y adjudicaciones selectivas, directas selectivas, no se contemplan factores de evaluación. El único factor a ser evaluado es la propuesta económica. En cuanto a la propuesta económica, esta está sujeta a evaluar el monto ofertado, el monto que además se le asignará el mayor puntaje, es decir, 100 puntos a la propuesta de menor costo, y a todas las demás se les asignará el puntaje inversamente proporcional según la fórmula que establece la normativa de contrataciones. Otro de los aspectos importantes, y perdónenme, quizás si tienen alguna pregunta, les agradeceré por favor tratar de, si tienen alguna pregunta, ¿no tienen pregunta alguna? Ninguna pregunta, señor Montes, señorita Carolina, señorita Catherine, señor Walter, señorita Fiorella. ¿Ninguna duda, ninguna inquietud sobre el tema que nos trae? Bien, vamos entonces continuando. ¿De dónde es usted, señorita Tello? ¿De qué región? ¿Me escuchan? Ok, ¿de qué entidad pública? Vamos un poco conociéndonos, ya que tengo la oportunidad quizás. ¿De qué entidad es, señorita Tello? ¿Me están escuchando ahí? Ah, bien, proveedora del Estado. Bien, si alguien quiere hacer un comentario, como le vuelvo a decir, estamos a disposición, y cualquier inquietud, cualquier duda que tuviesen, por favor, escribirla para poderla absorber. Bien, vamos continuando. Entonces, ya hemos manifestado algunas consideraciones que habría que tener en cuenta, otras de ellas referidas justamente todas a los factores de evaluación. Otro de los aspectos importantes es que, señores, les hacía recordar que la propuesta, si bien es una sola como forma integral, para efectos de la presentación de propuestas, se da a través de dos sobres. El sobre número 1, que es la propuesta técnica, y el sobre número 2, que es la propuesta económica. Ahora bien, recuerden que cuando los procesos de selección
son determinados según relación de ítems, es decir, varios procesos menores dentro de un proceso grande. La propuesta, si bien la propuesta técnica puede presentarse en un solo sobre, solo la propuesta técnica, la propuesta económica se presentará tantos sobres según los ítems a los que se presenta, es decir, propuesta por ítem. ¿Ok? Propuesta por ítem. ¿Ok? De tal modo que individualicen pues cada propuesta, en este caso económica. Ojo, mucho cuidado porque el comité especial está en toda la facultad de rechazar en caso de una sola propuesta. Sin embargo, en la propuesta técnica haya declarado que se presenta a varios ítems. Entonces, es importante pues considerar que son dos sobres, técnico y económico, y para el caso de ítems, varios sobres económicos según los ítems a los cuales se presenta el proveedor dentro del marco de la presentación de propuestas. Otras consideraciones a tomar en cuenta es que los factores de evaluación, señores, no van en el requerimiento ni en el estudio de mercado. Ojo, los factores de evaluación no se consignan en el requerimiento ni en el estudio de mercado. Son determinados por el comité especial. Obviamente, de la información que pueda mejorar, superar el requerimiento técnico mínimo y según, como ya hemos explicado, lo que establece la normativa de contrataciones públicas. De tal modo que es importante pues considerar que es el comité especial el órgano facultado para poder determinar los factores de evaluación a considerar. Bien, entonces queda claro pues que los factores de evaluación son determinados por el comité especial. Luego tenemos que, a ver si recordamos alguna idea que, hemos ya manifestado que los factores de evaluación deben asignársele un puntaje de tal modo que este puntaje sume 100 puntos. Luego la propuesta económica también se le asignará 100 puntos. Sin embargo, al momento de juntar ambos puntajes de ambas propuestas, se efectuará a través de un ponderado, de la ponderación de ese monto con un coeficiente. Tenemos pues que el coeficiente que se dé como máximo en la propuesta técnica con el coeficiente que también se otorgue como máximo de la propuesta económica va a sumar una unidad, 1, es decir, los rangos máximos es hasta 0.70, de 0.60 a 0.70 y de 0.30 a 0.40. Señores, importante pues contemplar estos aspectos de tal modo que no omitamos justamente considerarlo en las bases, en la parte específica. ¿Ok? Ahora bien, reitero, señores, los factores de evaluación se fijan a través de criterios
de razonabilidad y de proporcionalidad. ¿Ok? Razonabilidad y proporcionalidad. De tal modo pues que corresponda justamente efectuar al comité especial aquellos factores que permitan mejorar y superar el requerimiento técnico mínimo, de tal modo pues que se pueda obtener la mejor propuesta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna? Bien. Decimos también que los factores de evaluación van a permitir, pues, además de la selección de la propuesta o de la mejor propuesta, nos van a permitir, pues, también, digamos, contemplar también aquellos aspectos que permitan justamente evaluar la mejor propuesta. ¿Ok? Entonces, esto obviamente es el denominador común tanto para bienes, tanto para servicios, como para obras. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que estos factores, bueno, son recogidos de la normativa según el objeto de la contratación. Son determinados, recuerden, por el comité especial. Recuerden que son objetivos y congruentes en el objeto de la contratación y son bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad con respecto, ¿no?, a lo que se requiere. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Obviamente, si estos factores salen del contexto legal, pueden ser también observados por cualquier participante, de tal modo pues que requiera que los mismos se sujeten a lo que dispone la normativa de contrataciones. Sin embargo, hay algo que hay que manifestar respecto a los puntajes. Muchas veces se observan los puntajes, pero hay que considerar que estos puntajes es potestad del comité muchas veces. Obviamente, en aquellos factores que también consideran rangos según la normativa de contrataciones, deben sujetarse pues a esta misma normativa. Pero ya estando en los rangos, es muy difícil que sean variados o sean de alguna manera modificados por disposición del ente competente, puesto que obviamente es el margen que le brinda la normativa de contrataciones. Bien, luego tenemos, analizando estos factores de evaluación, que hemos fijado pues aspectos, señores, que hay que contemplar objetivamente. Si bien en bienes no hay aspectos obligatorios, la norma pues contempla algunos aspectos que, siendo de carácter facultativo, pueden ser recogidos obviamente por el comité especial dentro de las bases. Regularmente constituyen pues la misma experiencia, constituye el plazo de entrega, el factor cumplimiento de la prestación y otro aspecto que obviamente permite, en el caso de bienes, tratar de buscar la mejor propuesta. Bien, en servicios, reiteramos, solo existe
un factor obligatorio que es el que corresponde a la experiencia en la actividad, y en el caso de consultoría hay 3 factores, uno de ellos experiencia en la actividad y en la especialidad, las mejoras y lo referido al personal. Bien, entonces ahí hemos pues ya reiterado algunas consideraciones, por llamarle consideraciones previas, que debe contemplar todo comité especial para poder fijar los factores de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces hemos ya señalado algunas consideraciones. Hemos visto puntualmente los factores referidos a los bienes. Recuerden, en bienes no hay factores de evaluación de carácter obligatorio que establezca la normativa en contrataciones. No hay factores de evaluación de carácter obligatorio. ¿Ok? Miren qué importantísimo es que ustedes puedan considerar ello en bienes. Sin embargo, bueno, se han establecido algunos factores, ya se revisaron. Uno de ellos es el plazo de entrega. Muchas veces se quiere mejorar el plazo de entrega, la disponibilidad de servicios y accesorios, repuestos, ¿no? Como mejoras, la experiencia también en la actividad. Estoy hablando del objeto bienes. Es muy parecido al de servicios. Sin embargo, servicios pues tiene uno sí obligatorio, que es experiencia en la actividad, donde se señala obligatoriamente que deberá contemplarse el factor experiencia en la actividad. Bien. ¿Tienen alguna pregunta acá, alguna duda? Ok, entonces vamos a conversar el día de hoy. La sesión del día de hoy está referida a los factores de evaluación para la contratación de servicios. Reiteramos la idea principal, que el factor experiencia del postor es el factor de carácter obligatorio, salvo el caso de arrendamientos. ¿Ok? Bien, entonces a modo práctico vamos a dar lectura a un caso para luego hacer el análisis del mismo y poder efectuar la propuesta correspondiente. Bien. El caso. Bien. En las bases se consignan lo siguiente. Bien, a ver, vamos a hacer la propuesta, que es el caso. Dice: la experiencia en la especialidad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo determinado no mayor a 10 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente
al 10% del valor referencial del proceso. Continúo con el caso. La experiencia del postor se acreditará con la presentación de copia simple de comprobantes de pago. Obviamente nos dicen no se requiere que se consigne expresamente su cancelación o contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad de culminación de la prestación del servicio, correspondientes a un máximo de 10 servicios en la especialidad. Servicios brindados a empresas, instituciones o entidades afines, públicas o privadas, similares al objeto de la convocatoria, con una antigüedad de hasta 10 años a la fecha de presentación de propuestas. Bien, este es el caso. Hemos dado lectura. Hay partes que van a constituir elementos para el análisis correspondiente, ¿no? De tal modo pues que nos permita saber si el caso presentado es correcto y si no, identificar los errores que puedan corregirse o en todo caso minimizar justamente esos errores. El análisis del caso. Vamos a ver si hay preguntas primero. No hay preguntas. Nos dice, la experiencia del postor se califica considerando el monto facturado por el postor durante un periodo determinado de hasta 8 años. Ojo, 8 años. ¿Ok? A la fecha de presentación de propuestas. Es decir, señores, ojo, si mi presentación de propuesta es el 30 de octubre, entonces yo retrocedo 8 años. Es decir, estamos año 2014, 2015 menos 8, sale 2007. 2007, es decir, aquella experiencia a partir del 30 de octubre del 2007 para adelante, es decir, para esta fecha, para este periodo. O sea, toda aquella experiencia anterior, o sea, del 2007 para abajo, no va a ser considerada para la experiencia requerida en la experiencia del postor en el caso de servicio. Ojo, 8 años como máximo. ¿Que se puede ajustar? Sí, se puede ajustar porque es el margen máximo. No es un margen que lo establezca conjuntamente el comité, sino que es elemento que la misma normativa de contrataciones lo manda para los efectos. Bien, entonces arriba ya vamos a identificar que decía también 10 años, entonces se había excedido y estaría contraviniendo la normativa de contrataciones. Ahora bien, esta experiencia se acredita mediante contratos y la respectiva conformidad. Miren, señores, cuando dice contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada, está haciendo un conjunto de dos elementos que deben presentarse, si no tiene referencia y no
puede ser considerada. Es decir, si presentan contratos o cualquier otro documento donde se perfecciona la obligación, obviamente ahí debe adjuntarse obligatoriamente la respectiva conformidad. Bien, entonces ya vamos desmenuzando, desagregando las ideas más importantes para el caso de la evaluación de la experiencia del postor en el caso de servicios. Recuerden, vamos reiterando la idea, se requiere que la experiencia es hasta 8 años a la fecha de presentación de propuestas. O sea, hay que fijar la fecha por el ejemplo que le di, 30 de diciembre, es decir, 30 de octubre, es decir, que el 30 de octubre de 2007 bien. Asimismo, otro elemento a considerar, reiterando siempre, es que esta experiencia se acredita, es decir, hay que demostrarla con contratos que debe estar acompañada de su respectiva conformidad. Si el contrato va solo, señores, no se va a considerar. Obviamente generará responsabilidad en el comité especial si considera contratos sin conformidad. ¿Ok? Pero si no tuviese contratos o no tuviese la conformidad, señores, la experiencia se puede acreditar a través de comprobantes de pago. El comprobante de pago, que es el concepto que utiliza SUNAT, señores, debe estar acreditada su cancelación, que puede ser documental pero fehacientemente, es decir, hay que adjuntar y señalar con qué documentos se podría comprobar su cancelación, llámese vouchers de retención, vouchers de pago mismo, en fin. Considero cualquier documento un estado de cuenta de repente del banco, pero que diga claro el abono que correspondería al pago. ¿Ok? Entonces, tercer elemento, que se puede reemplazar el contrato y la respectiva conformidad por comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Bien. Asimismo, continuando con el análisis, podemos señalar que deberá consignarse los servicios iguales y o similares. Es decir, la experiencia, si bien va con referencia al objeto de la contratación, también se debe señalar que debe ser con servicios iguales, que es al objeto de la contratación, y o similares. Sin embargo, los similares hay que determinarlos similares, de tal modo pues que el participante tome conocimiento y pueda determinar y conocer qué servicio puede acreditar como experiencia. ¿Qué es la experiencia? Señores, importantísimo que puedan considerar que la experiencia es la destreza
obtenida por la práctica reiterada de una actividad durante determinado periodo. Es decir, en el tiempo podemos fijarla que corresponde pues a toda esa destreza, a toda esa habilidad que tiene cualquier persona, sea natural o jurídica, de poder acumular pues experiencia de esa práctica reiterada de una actividad durante determinado periodo. Ahora bien, miren señores, este caso, cuando la norma establece la posibilidad de evaluar la experiencia en la especialidad de determinado proveedor, la experiencia relevante será la obtenida en la ejecución de trabajos similares, esto es, servicios o trabajos semejantes a los que se desea contratar, entendiéndose como semejante aquello parecido o trabajos semejantes a los que se desea contratar. Entendiéndose obviamente como semejante aquello parecido y no necesariamente igual. Entonces, se pueden considerar como similar aquel servicio que se proponga a efecto de la cualificación de la experiencia contenga alguna o algunas de las características esenciales que definen la naturaleza del servicio que te pretende realizar. Es decir, no necesariamente tiene que tener totalmente las características del servicio a contratar, sino puede ser semejante, similar, de tal modo que se pueda recoger para los fines. Bien. Continuamos. ¿Cuál es la propuesta? Bien, podemos entonces, frente al ejemplo arriba, podemos señalar la experiencia en la especialidad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante el periodo determinado de hasta 8 años, ya no son 10, a la fecha de presentación de propuestas y hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 3 veces el valor referencial del proceso. La norma establece máximo 5 veces el valor valor referencial. Arriba estaba señalado por porcentajes cuando la norma establece un monto máximo que se podría acumular de 5 veces el valor referencial del proceso. Ahora bien, la propuesta dice se acreditará a través de contratos y sus respectivas conformidades o mediante comprobantes de pago por la prestación de servicios similares. Volvemos a decir lo que hemos ya efectuado el análisis, que se acreditará a través de contratos y sus respectivas conformidades o mediante comprobantes de pago por la prestación de servicios similares. Recuerden que los contratos no tendrán validez si no tienen su respectiva conformidad. De otro lado, contemplar que la cancelación de los comprobantes de pago se acreditará, y aquí ya se está señalando, por ejemplo, con voucher de depósito, reportes de estado de cuenta, o que la cancelación conste en el mismo documento. Bien,
Entonces, miren lo importante de la información que hay que determinar y consignar. En este caso, la propuesta está contemplando con qué se acreditará la cancelación de los comprobantes de pago. Vuelvo a repetir, nos dice voucher de depósito, reportes de estado de cuenta, o que la cancelación conste en el mismo documento. Cuando existen servicios de ejecución periódico, habría que señalar que solo se considerará la parte que haya sido ejecutada. Es decir, si un participante tiene contratos que aún están vigentes, entonces deberá solicitar una constancia por lo que le correspondería de los periodos donde ha brindado el servicio. Importante entonces contemplar que en ejecución periódica se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuesta, que es la regla de arriba, debiendo adjuntarse la conformidad de la misma o acreditar su pago. En los criterios, en el rango se puede fijar monto igual o mayor a 3 veces el valor referencial por ítem, monto igual o mayor a 2 veces y menor a 3 veces el valor referencial por ítem. Bien, vemos entonces una distribución de puntos que nos pueden ayudar 40, 30, 20. Yo ahí sugiero, por lo contrario, sin que el ejemplo no deje de ser válido, sugiero que lo consignen en cifras ya. Digamos, multiplicar pues igual o mayor a 3 veces el valor referencial. Es decir, si el valor referencial es 100.000 por 3, 300.000. Ponerle 300.000. No dejar el trabajo a los postores, puesto que ello le llevaría de repente a una confusión. Qué mejor que se pongan los montos dentro de los rangos establecidos. Se reitera como idea principal que el factor referido a la experiencia del postor será facultativo en el caso de la contratación del servicio de arrendamiento de inmuebles. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. ¿Me escucha, señorita Ramírez? La señorita Tello me contesta, pero a ver, la señorita Ramírez se encuentra, señor Zabaleta, la señorita Catherine, señora Arana, señorita Carolina, se encuentran. Bien. Ok. Señora Arana, ¿usted de qué entidad es? Muy bien, de la Marina. Bien, continuamos. Otro de los factores, pero este ya no es obligatorio. Recuerden que el primer factor sí es de carácter obligatorio. Sin embargo, este ya no es obligatorio, pero nos permite considerarlo en la medida que la misma normativa lo contempla. El cumplimiento del servicio. Estamos viendo el objeto de la contratación, servicios. Bien. El caso.
Vamos a dar lectura al caso. Nos dice: para el presente factor de evaluación, las bases consignan lo siguiente. Se evaluará en función, estamos hablando del cumplimiento del servicio, al número, cantidad, de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 10 servicios. Nos está poniendo también una cantidad. Tales certificados o constancias deberán referirse, es decir, deben estar relacionadas a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Es decir, hemos fijado arriba la experiencia del postor, entonces el participante debe considerar al elaborar su propuesta que para poder cumplir con este factor, vale la redundancia, cumplimiento del servicio, debe ceñirse a la experiencia presentada. En cuanto obviamente a esa experiencia, debe presentar estas constancias o estos certificados. Bien, el caso continúa diciendo que se asignará el mayor puntaje al postor que acredite mayor experiencia hasta un máximo de 10 servicios. A lo demás se asignará el puntaje proporcionalmente. O sea, dice, se asignará el mayor puntaje, 25 puntos, al postor que acredite mayor experiencia hasta un máximo de 10 servicios. Ok, a lo demás se asignará el puntaje proporcionalmente. El análisis. A ver, nos dice, 1. Lo que persigue este factor no es evaluar el número de relaciones contractuales en las que participó el postor. Obviamente ello es evaluado en la misma experiencia. Ni su comportamiento en general, sino el comportamiento en las prestaciones que éste emplee para que su propuesta sea considerada la más adecuada para satisfacer las necesidades de la entidad. De allí pues la vinculación exigida entre unas y otras, ¿no? Miren qué importante es considerar que este factor va a permitir que el comportamiento de las prestaciones que éste emplee para que su propuesta sea considerada la más adecuada para satisfacer la necesidad de la entidad, de ella la vinculación exigida entre unas y otras. Segundo punto, no solo es importante determinar la experiencia del postor en determinada actividad, sino que además resulta trascendente que la experiencia que determinará su elección como proveedor haya sido adquirida a través de prestaciones ejecutadas de manera eficiente y diligente. Miren qué importante es este aspecto también. Entonces, este factor pues nos va a permitir medir que el postor en la presentación justamente de su experiencia acredite pues que esa experiencia fue cabalmente obtenida, no, cabal y correctamente obtenida. Entonces, obviamente, en estos casos, señores, además, de acuerdo a la normativa de contrataciones, las constancias de prestación que son emitidas por entidades públicas tienen ciertas condiciones mínimas que deben establecerse en el documento. Por ejemplo, el objeto, el monto contratado y mínimamente las penalidades en las cuales incurrió el postor. En todo caso, luego se presentará justamente esta constancia
que además, señores, debe identificar claramente al postor. Digo claramente porque en el caso de consorcio debe determinar quién y qué originó la experiencia. Bien. Otro de los aspectos que hay que considerar respecto a este factor es que, señores, estas constancias o estos certificados deben ser emitidos, es decir, firmados por el órgano general de administración o el órgano de administración. Ojo, mucho cuidado, los certificados y las constancias de prestación son emitidos por el órgano de administración. Es el único que está facultado, salvo que se haya delegado expresamente en otro funcionario. Señores, pongo énfasis en esta idea porque sabemos muy bien que hoy día se tiene la incorrecta práctica, no digo mala porque no necesariamente es mala, pero sí incorrecta práctica que las constancias o certificados de prestación son emitidos por el órgano de administración. En el caso de ahora, perdónenme, iba a comentar que son emitidos por abastecimiento, y eso pues está trayendo innumerables inconvenientes respecto a observaciones que posteriormente realizan los comités especial respecto a la documentación presentada. Por eso, mucho cuidado, revisen cada vez que le emitan una constancia de prestación, revísenla de tal modo que haya sido expedida por el órgano de administración, y en todo caso están en todo el derecho de exigir que le otorguen las facultades de la persona que está firmando dicho documento. Hacemos la propuesta entonces de un correcto factor de evaluación a consignar, y podremos decir: el factor de evaluación se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de 10 servicios, solamente hasta 10 servicios, nada más. Tales certificados o constancias deberá referirse a todos los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Se aplicará la fórmula PSP igual PF por CBC encima de NC. Por ejemplo, tenemos pues que PSP sería el puntaje que se le otorgaría al postor, PF es el puntaje máximo del postor, del factor, cuánto, si le vamos a asignar máximo 30 puntos, le ponemos 30 puntos. Número de constancias sin penalidades con relación al número de la presentación de la experiencia en la actividad, y número de contratación presentadas para acreditar la experiencia del postor. Ojo, es la documentación válida, debe estar válida. Bien, la consideración para este factor es: si bien este factor se evalúa en función al número de certificados o constancias que acrediten que los servicios se presentaron sin incurrir en penalidades, tales documentos deben corresponder a aquellos servicios presentados para acreditar la experiencia del postor. Así se garantiza que la experiencia que determinará la selección de un determinado proveedor haya sido adquirida a través de prestaciones ejecutadas de manera eficiente y diligente. Continuamos.
Otro factor que pudiera considerarse para el objeto de servicios, recuerden, ya hemos desarrollado experiencia en actividad, que es el factor obligatorio para los servicios. La normativa también establece factores facultativos como el cumplimiento del servicio y además el personal propuesto. Bien, ¿cuál es el caso del personal propuesto? Nos dice, para el presente factor de evaluación, las bases consignan lo siguiente. Se evaluará la experiencia en la especialidad adquirida en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad u otros servicios similares al objeto de la convocatoria a partir de 5 años, siendo este un requisito mínimo obligatorio de acuerdo a los términos de referencia y hasta por un periodo de 9 años que se haya ejecutado para la empresa postora u otras empresas dedicadas a la prestación del servicio del rubro. Dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias o certificados de trabajo donde se indique el periodo y duración de las prestaciones ejecutadas en servicios de vigilancia y seguridad y similares, dice, ¿no? Con un máximo de 5 servicios. Se asignará el mayor puntaje, 15 puntos, al postor que acredite mayor experiencia hasta un máximo de 9 años. A los demás se asignará el puntaje proporcionalmente. Bien, ese es el caso. Hablaremos entonces del análisis. Nos dice, la normativa de contratación del Estado no establece un límite a la cantidad de servicios que se deban presentar para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos. Eso es correcto. Una cosa es el tope para otro factor que es la experiencia en la actividad. Sin embargo, para el personal propuesto, cada personal puede presentar todos los documentos necesarios que acrediten su experiencia. Ahora bien, continuando con el análisis, podemos determinar que la experiencia del personal debe corresponder a la especialidad, precisándole en las bases que servicios corresponden a la especialidad. Es decir, hay que señalar qué servicios van a ser contemplados o considerados como esa experiencia del personal. Para tal efecto, debe considerar aquellos servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Asimismo, debe precisarse que las actividades similares que corresponden a la experiencia en la especialidad del personal debe coincidir con aquella establecida en los requerimientos técnicos mínimos. Además, debe verificarse que se otorgue puntaje a aquel tiempo de experiencia que supere el mínimo establecido. Bien, entonces, importantísimo pues, luego de efectuado el análisis, contemplar estas situaciones. ¿Cuál es la propuesta entonces? Se evaluará la experiencia en la especialidad adquirida como supervisor en la prestación del servicio de seguridad y vigilancia hasta por un periodo de 9 años. Dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias o certificados de trabajo donde se indique el periodo y duración de las prestaciones ejecutadas como supervisor en servicio de seguridad y vigilancia. ¿Ok? Importantísimo, entonces, dicha experiencia será debidamente acreditada a través de la presentación de contratos, constancias o certificados de trabajo. ¿Ok? Qué importante entonces es.
Experiencia mayor de 6 hasta 7 años, 9 puntos. Experiencia de 7 hasta 8 años, 12 puntos. Experiencia mayor de 8 años y hasta 9 años, 15 puntos. Para el personal propuesto se califica la destreza adquirida por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en un periodo determinado, considerando la experiencia en la especialidad. En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio si fuera el caso. Bien, importante entonces ver este factor que es el tercero a considerar. Otro de los factores que podría, no es obligatorio, podría considerarse es aquel referido a las mejoras a las condiciones previstas en las bases. El caso. Para el presente factor de evaluación, entonces las bases pueden consignar. Este es el caso. Se otorgará 5 puntos al postor que presente por ítem en la nómina de operarios requeridos. Personal de contingencia para cubrir 6 eventos por año ante el requerimiento del gerente regional, debiendo ser de la siguiente manera: 2 puestos de 12 horas de lunes a domingo. ¿Ok? Bien, es una mejora. Es el caso, el análisis. Nos dice, como puede apreciarse, se estaría calificando el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, aspecto que se encuentra proscrito por la normativa en materia de contratación estatal, pues en ambos casos está requiriéndose determinar cantidad de personal en un año para eventos especiales. En ese sentido, corresponderá reformular la mejora consignada de modo que se califique aquello que supere los requerimientos técnicos mínimos. De lo contrario, deberá ser suprimido, debiendo redistribuir el puntaje en los demás factores de evaluación. Miren qué importante es el hacer el análisis. Ahora bien, para acreditar la mejora relacionada a la unidad móvil con chofer, está requiriéndose la presentación de la copia simple de la tarjeta de propiedad vehicular y o la certificación de la revisión técnica vehicular. Con dichos documentos, el postor, aun cuando no tiene la certeza que va a ganar la buena pro, debería contar con el vehículo a ofertar como mejora, lo que carece de razonabilidad. Ese es el análisis. Entonces la propuesta podría ir mejor. Se plantea. Como ejemplo, se exponen los siguientes datos para precisar el factor de evaluación. Se otorgará 5 puntos al postor que presente por ítem en la nómina de operarios requeridos personal de contingencia para cubrir 12 eventos por año. 2 puestos de 12 horas de lunes a domingo, y además se fijará que el postor deberá presentar una declaración jurada en la que se comprometa a contar con el vehículo requerido. Es decir, que una declaración jurada va a suplir la exigencia de determinada documentación, ¿no? Bajo el principio de presunción de la veracidad. Ahora, como idea principal, podemos manejar que las mejoras a las bases tienen como característica permitir una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del servicio, sin que ello signifique un costo adicional para la entidad. ¿Ok? Toda mejora que se pueda ofertar o que se pueda obtener no le va a generar un costo a la entidad. ¿Ok?
¿Ok? Ojo, no le va a generar un costo a la entidad. Bien, entonces vamos a entrar pues a casos de análisis, obviamente que puede hacer referencia a pronunciamientos y oscilaciones durante un periodo que fue del 2009 al 2011. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un análisis pues para considerar algunos casos de diferentes situaciones que se han presentado en otras entidades. La experiencia del postor en un concurso que efectuó la SUNAT para el Servicio de Seguridad y Vigilancia, se hace la siguiente observación. El observante cuestiona que establecer como criterio de calificación una facturación de 18.174.863.70 para acceder al máximo puntaje correspondiente al ítem 4 limitaría el número de postores en el proceso de selección, más aún cuando el volumen de facturación no garantizaría a la entidad que el servicio contratado sea de calidad, relegando a empresas que cumplirían adecuadamente con la normativa vigente y que contarían con los recursos y experiencia necesarios para implementar el servicio. ¿Qué nos dice el pronunciamiento? Al respecto, se advierte que los rangos de facturación establecidos resultarían desproporcionados, considerando que el importe del valor referencial del ítem 4, 5.192.818, no se debe a la envergadura del servicio requerido, sino a la acumulación del plazo que durará la prestación del servicio, 36 meses, y a que dicho ítem incluye la demanda de varias sedes ubicadas en diferentes departamentos. Bien, entonces, por lo expuesto, considerando que los factores de evaluación deben sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, además de ser acordes a los principios de transparencia, de libre concurrencia y competencia y de trato justo e igualitario, obviamente se acogió esa observación y se dispuso modificar el factor de evaluación experiencia del postor, reduciendo los rangos de facturación de manera proporcional a la envergadura del servicio. Bien, otro análisis, continuando con el mismo, podemos determinar la observación realizada en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, en el concurso público 5 del año 2011 para el servicio de limpieza. La observación señala, en el factor de evaluación, experiencia en la actividad, se ha realizado la siguiente asignación de puntaje. Dice, más de 2.5 veces el valor referencial, 50 puntos. Más de 2 veces y hasta 2.5 veces el valor referencial, 40 puntos. Más 1.5 veces y hasta 2 veces el valor referencial, 30 puntos. Más una vez y hasta 1.5 veces el valor referencial, 20 puntos. Menos una vez el valor referencial, 0 puntos. Entonces dice el pronunciamiento, sobre el particular de la asignación de puntajes prevista en las bases para el presente factor de evaluación, se advierte que no se había previsto el puntaje aplicable a aquella experiencia equivalente a una vez el valor referencial, por lo que con motivo de la integración de bases deberá realizarse dicha precisión. Ok, entonces lo que quiere decir es que 0 no es puntaje, entonces uno no puede fijar como puntaje 0, ¿no? En cuanto al cumplimiento del servicio,
Podemos pues señalar el concurso público de salud para servicios de seguridad y vigilancia por 36 meses y nos dice, a ver, aquí fue una revisión de oficio de las bases remitidas, dice, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el referido factor de evaluación, en el presente caso la entidad estaría otorgando el máximo puntaje a los postores que presenten de 5 a 6 certificados o constancias, sin tener en consideración que podrían existir postores que acrediten experiencia con un menor número de contrataciones, cuyo cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, tendría que ser evaluado en su totalidad en el presente factor de evaluación. Deberá reformularse la metodología de evaluación a fin de evitar una distorsión en la forma de otorgar puntaje en el presente factor de evaluación. Debe tenerse presente que aun cuando la norma denomine constancias o certificados a los documentos con los que se acreditará el presente factor, no puede pretenderse que tal acreditación se efectúe únicamente con aquellos documentos que cuenten con tal denominación, sino que interpretando los mismos, o sea, los términos en cuestión en su acepción más amplia, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se certifique que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades. O sea, cualquier documento, ¿no? De tal modo que se corrobore justamente esa situación. Bien. Algo muy importante que hay que notar es que nos dice, a ver, la entidad estaría otorgando el máximo puntaje sin tener en consideración que podrán existir postores que acrediten experiencia con un menor número de contrataciones, ¿no? Recuerden que la relación va con la experiencia, ¿ok? Con la experiencia. Bien. En cuanto al personal propuesto, podemos señalar como ejemplo el fondo de la policía en un concurso público para servicios médicos especializados en tomografía, así como servicios médicos especializados de medicina nuclear. La revisión del oficio de las bases, a ver, vamos a señalar. En las bases no se ha precisado cuáles serán los documentos a presentarse a efecto de acreditar el cumplimiento de los factores de evaluación, experiencia de los médicos radiólogos, experiencia de los tecnólogos médicos y experiencia del enfermero. Entonces, es obligatorio que con motivo de la integración deberá cumplirse con precisar dicha información. ¿Ok? Entonces hay que precisar qué tipo de documentos hay que acreditar para el cumplimiento de la experiencia que se puede establecer como factor de evaluación. Bien. Otro análisis que podríamos hacer es del concurso público de educación de la unidad ejecutora 026 respecto a la contratación del servicio de filtrado de contenidos web. Y acá sí pues tenemos la revisión de oficio también de las bases. Nos dice, se ha previsto la calificación de la experiencia del gerente o jefe del proyecto, pero se advierte que dicho profesional no ha sido incluido en los requerimientos técnicos mínimos. Precisiones en el supuesto que la participación de dicho profesional se haya considerado solo como una mejora. Asimismo, se advierte que se ha previsto la asignación de puntaje a aquellos profesionales que acrediten una experiencia entre 6 y 18 meses. No obstante, en los rangos de calificación de la experiencia de dicho profesional, se ha excluido el periodo mayor a 12 meses y menor a 13 meses. Entonces el pronunciamiento nos dice, se considera necesario
que el comité especial, previa coordinación con el área usuaria, verifique la necesidad de contar con los servicios de dicho profesional, ¿no? Y de ser el caso, se incluya su contratación como parte de los requisitos mínimos, para lo cual deberá precisarse las características mínimas que dicho profesional debe cumplir, así como las funciones que le serán encargadas. De igual modo, deberá publicarse en el SEACE con ocasión de la integración de bases la documentación que sustente que su contratación fue incluida en el valor referencial del servicio materia de la convocatoria. Por otro lado, en el supuesto que la participación de dicho profesional se haya considerado solo como una mejora, deberá indicarse ello en el capítulo 4 de las bases. Y, al igual que en el primer caso, deberán detallarse las labores que dicho profesional desarrollará durante la prestación del servicio. Y las características, además, estamos leyendo, mínimas que dicho profesional debe cumplir. O sea, es decir, hay que señalar, señores, todo lo que permita identificar correctamente a ese profesional. En cuanto a las mejoras, a ver, vamos a revisar un concurso de SUNAT que nos dice sobre el servicio de seguridad y vigilancia para las sedes de otros departamentos. A ver, y esta revisión ha sido de oficio. Se calificará con el puntaje máximo al gestor que ofrece la mayor cantidad de equipo de comunicación de voz de telefonía móvil en la modalidad de ilimitado, debiendo contar adicionalmente con 60 minutos libres para comunicarse con cualquier teléfono fijo o celular a nivel nacional, según el criterio determinado para cada ítem. Y acá, bueno, consignan el cuadro. El pronunciamiento, ¿qué nos dice? Deberá o debe precisarse en el subfactor equipo de comunicación que los equipos de comunicación requeridos corresponden a equipos adicionales a los solicitados en el anexo A. ¿Ok? O en su defecto deberá reformularse este subfactor de modo que no se otorgue puntaje a los equipos de comunicación ya solicitados como RETM, o sea, requerimiento técnico mínimo. Bien, señores, hemos desarrollado el día de hoy el factor sobre servicios. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Señorita Diana Carolina, señorita Diana Catherine, ¿alguna inquietud? Señorita María Esther Ramírez. ¿Ninguna? Bien, señores. Entonces, es la sesión de hoy. Hemos desarrollado pues hasta hoy lo que corresponde a factores de evaluación de bienes. Recuerden, bienes no hay factores obligatorios. Sin embargo, la norma establece determinados factores que son de carácter facultativo, pero que podían considerarse, obviamente, para los factores de evaluación de bienes. El día de hoy hemos desarrollado lo correspondiente a los factores de evaluación de servicios. Aquí sí existe un factor que es de carácter obligatorio, que es el factor de experiencia en la actividad, salvo en los casos de servicios de arrendamiento. Nada más. En todo lo demás, mínimo debe estar la experiencia en la actividad. Y además pueden consignarse otros factores que también la norma contempla, pero que no son de carácter obligatorio, son de carácter facultativo. En la próxima sesión vamos a desarrollar los factores de evaluación de servicios de consultoría, y para cerrar el día jueves próximo
lo que corresponde al diagnóstico y cerrar la sesión que corresponde justamente a los factores de evaluación. Bien, señores, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Vamos a dar por cerrada la sesión. Ninguna pregunta, ninguna inquietud. ¿Sí? Bien, señores, los esperamos al martes. Tengan un buen fin de semana. Por favor, lean, por favor, revisen pronunciamientos, revisen opiniones. Todas estas situaciones que van a ayudar a poder alimentar, poder complementar lo que vienen conociendo. ¿Ok? Bien, señores. Señorita Diana, ¿usted de dónde es? ¿De qué entidad pública? ¿Me escuchó? Bien. Los espero entonces el próximo martes 3 de noviembre, fin de semana tranquilos, por favor, lean, aprovechen para poder revisar algunas opiniones, algunos pronunciamientos. Es muy importante que lean constantemente sobre contrataciones públicas. Bien, entonces nos vemos el día martes.